adorarte, quiero alabarte, Jesús, Señor, y nuestra flaqueza, esa es su santo Espíritu. Quiero adorarte, quiero alabarte, Jesús, Señor. Quiero adorarte, quiero alabarte, Jesús, Señor. Confiamos en Cristo, Príncipe de paz, amor, alegría y apoyo nos da. Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero adorarte, quiero alabarte, Señor. Y su palabra es nuestro placer, y en el camino voy siempre a verte. Quiero adorarte, quiero alabarte, Jesús, Señor. Quiero adorarte, quiero alabarte, Jesús, Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, vencerás y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca, que es Jesús. Levántate, hermano, sobre la roca, levántate, hermano, sobre la roca, levántate, hermano, sobre la roca, y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Hermano, sobre la roca, que es Jesús. Levántate, amigo, sobre la roca, levántate, amigo, sobre la roca, levántate, amigo, sobre la roca, y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, amigo, sobre la roca, que es Jesús. Levántate, iglesia, sobre la roca, levántate.
Hola queridos hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder saludarles acá desde La Paz, Bolivia. Pues mi nombre es Franz Calderón, para los que no me conocen. Estoy junto a mi esposa, Mary Laura Bolívar, y pues estamos muy contentos de compartir con ustedes esta bienvenida. Pues ahí nosotros formamos parte del equipo de ministros de la ciudad de La Paz y pues muy deseosos de compartir y muy animados de compartir con ustedes en esta mañana. Definitivamente, pues es un placer poder conocerlos, mis queridos hermanos de Chile, amigos que hoy están visitando este tiempo especial. Sin duda Dios quiere ir transformando más vidas. Así es, y bueno, hablando de transformar vidas, quiero compartirles una escritura donde Jesús ahí obra de maneras maravillosas con estas personas, ¿no? Está en Mateo 9, del versículo 27 hasta el versículo 29, y dice lo siguiente: al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Y bueno, quiero detenerme ahí, pues es increíble este testimonio, lo que vivieron estos hombres y cómo Jesús lidió con esta situación, ¿no? Ellos estaban buscando la ayuda de Jesús, y Jesús también va a su corazón, ¿no? Va dirigiéndose a la fe que estos hombres tenían, ¿no? Y les dice, ¿no? ¿Creen que puedo hacer esto? Y creo que es importante que nos pongamos a reflexionar, ¿no? En nuestra vida. Hay diferentes situaciones que pasamos, vivencias, y bueno, ¿no? A veces tal vez nos cuesta creer que Jesús puede obrar en esa situación, ¿no? Entonces yo quiero animarte, ¿no? Pues que tomemos esas palabras, ¿no? Que si Jesús nos preguntara: ¿crees que puedo cambiar esto en tu vida? ¿Crees que puedo obrar de esta manera en tu familia, en tu trabajo? Entonces nosotros podamos decirle con esa convicción: sí, Señor, sí creemos, ¿no? Entonces, yo quiero animarte a eso, ¿no? Que podamos trabajar, quizá no nos encontramos en ese punto, pero trabajemos en poder algún día tener esa fe. Y al final, pues Jesús les dice que sea conforme a la fe que ustedes tienen, ¿no? Entonces, mucho depende de nosotros y de nuestra fe, ¿no? Eso queríamos compartirles, queridos hermanos, muy animados. Y pues también mi esposa quiere comentar un poquito. Sí, definitivamente Dios quiere seguir transformando vidas. Y pues si el día de hoy estás reuniéndote en este servicio, no es casualidad. Sin duda Dios tiene grandes planes para ti. Así es, queridos hermanos, así que pues un gusto compartir con ustedes. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Padre amado, buenos días. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos por compartir esta bienvenida, Señor, a la Iglesia de Chile. Esperamos que algún día también nos permitas ir y seguir conociendo a nuestra familia de la fe, Señor, y así animarnos juntos, crecer juntos, Padre. Te oro por eso, que esta mañana sea de mucha bendición. Estate en control, Padre, de todas las personas que están compartiendo cada mensaje, Señor. Y bueno, muy agradecido, Señor. Cuida y bendice el resto de este servicio. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, Les mandamos queridos besos hermanos. y abrazos desde Bolivia. Así es. Chao, chao. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven,
peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él, y Él te dará. Espera, espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice? Las peticiones de tu corazón. Bueno, Josefina, yo creo que viendo tu historia, conociéndote, agradezco lo vulnerable que has sido, lo transparente. También agradecerte la confianza, el poder compartir contigo la batalla. No estás sola, estamos juntas. Y sobre todo recordar mucho la escritura de Josué 1:9 que dice que seamos fuertes y valientes porque va a estar con nosotros donde quiera que vaya. Eso he visto mucho en tu vida, he visto que has sido fuerte y valiente. Ha pasado muchas cosas, mucha historia, mucha agua debajo del puente, pero cada vez te has afirmado más con Dios. Y eso me inspira, admiro eso de ti, que no te rinde, que no te echa a morir. Entonces es mucho, yo creo que mientras más pasan batallas, pruebas para que no te bautizara el enemigo que quiere desanimarte, porque antes de bautizarte ya eres una persona que lucha por Dios y para poder ser obediente a lo que dice la Escritura. Entonces, gracias por compartir este tiempo, vamos a seguir y bueno, muy bienvenida. Ha sido una batalla muy fuerte, pero Dios la venció y eso es una victoria para el Señor. Querida Josefina, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a la tierra y tuvo que morir para el perdón de todos nuestros pecados y que al tercer día resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? Amén. Amén. ¿Cuál es tu buena confesión de fe? Cristo es El Salvador. Amén. Amén. Por tu buena confesión y la autoridad que el Señor nos da en su palabra, podemos hoy bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo y el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y así ser añadida a nuestra familia espiritual. Amén. Limpia mi corazón, quiero agradarte, Dios, que todo lo que soy sea puro y transparente. Muy buen día, iglesia y amigos que nos acompañan este día domingo. En este tiempo de ofrenda quisiera que me acompañes a ver una escritura donde vamos a ver el corazón que agrada a Dios para poder dar en nuestras ofrendas y cuál es el propósito también de ellas, o uno de sus propósitos. Veamos acá en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, versión Nueva Biblia de las Américas. Acompáñame. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Qué increíble. Aquí vemos el ministerio de Jesús. Anunciar las buenas nuevas. Ir de ciudad en ciudad, aldea en aldea, proclamando el reino de Dios, llevando sanidad a las personas, ánimo, aliento, esperanza, sanando corazones, también la salud de las personas. Esta obra, esta gran obra de Dios, podríamos decir que se sostenía a través de milagros. Ciertamente Jesús hizo milagros, ¿no? Multiplicó el pan, multiplicó los peces, de manera maravillosa. Pero ¿qué nos revela esta escritura? Que detrás del ministerio de Jesús había mujeres fieles, que de sus propios recursos, de sus propios bienes, sostenían el ministerio de Jesús y a sus apóstoles. ¿Te das cuenta que no todo fue una obra milagrosa que caía el alimento del cielo, sino que era a través del esfuerzo y el sacrificio de mujeres? Es increíble, ¿no? El corazón de ellas. Podrían haber usado para tantas cosas ese dinero y lo usaron para el ministerio de Jesús, para sostener la obra de Dios. Ese corazón es el que necesitamos tener y entender que Dios sí nos va a acompañar, pero requiere de personas fieles como estas mujeres, mujeres agradecidas, mujeres que habían visto la obra de Dios en sus vidas y respondían contribuyendo, apoyando y acompañando también a Jesús en sus recorridos, en sus aventuras y desventuras. Eran mujeres fieles. Quiero animarte a que puedas tener este corazón, que podamos desarrollar este corazón de gratitud, de contribuir con nuestros recursos para que la obra de Dios siga creciendo, se siga expandiendo y podamos llegar a cada lugar. Parte de las ofrendas que recogemos son para ayudar a aquellos que necesitan, pero también son para sostener este ministerio, el ministerio de la obra de Dios, como lo han hecho otros, como lo hacen otros en otros lugares. Te invito a ser parte, no tan solo espectador, sino dar de tus recursos, de lo que Dios te ha dado para el ministerio. Sé parte activo de la obra de Dios. Te invito a disfrutar y a compartir esta alegría de dar y ser partícipe de la obra, de la gran obra de Dios. Acompáñame en una oración, por favor. Amado Padre Dios, gracias por este tiempo que tenemos para reflexionar y aprender de las Escrituras. ¿Cuál es el corazón que te agrada? Y cómo nos revela, Señor, cómo usas personas comunes y corrientes, Señor, para una gran obra, para llegar a otras personas, para cambiar corazones, Señor, para revelar tu voluntad. Gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas con detalles cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo. Te pido, Padre, que nos dé un corazón generoso, un corazón agradecido, Señor. Ayúdanos a ser participativos y activos, Señor, en ofrendar y dar de lo nuestro para tu obra. Gracias por la oportunidad que nos das. Te oramos agradecido por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Hasta luego. Mi fe está puesta en ti, por eso vine aquí, pues puedo ver la luz y la verdad también. Mi fe está puesta en ti, por eso vine aquí, pues puedo ver la luz y la verdad también, pues puedo orar a Dios y hacer mil esfuerzos, pero lo que yo he de ver al final Es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad todo lo bueno que hay bueno que en mi mi camino
caminar es por Cristo. Es que en realidad, Es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, todo lo bueno que hay bueno en mi caminar es por Cristo. mi fe está puesta en ti, pues en la oscuridad la más preciosa luz es la que tú me das. Mi fe está puesta en ti y no en lo terrenal, pues puedo ver la luz y la verdad también, pues puedo orar a Dios y hacer mil esfuerzos, pero lo que yo he de ver al final Es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, todo lo bueno que hay bueno en mi caminar es por Cristo. Es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, todo lo bueno que hay bueno en mi caminar es por Cristo. Es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, todo lo bueno que hay bueno en mi caminar es por Cristo. Muy buenos días a todos, gracias por estar conectados este domingo aquí con la Iglesia Internacional de Cristo en Santiago de Chile. Hoy seguiremos aprendiendo sobre el Sermón del Monte y les pido que por favor me puedan acompañar primeramente en una oración. Mi Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que tengo de compartir de tu palabra. Te oro, mi Señor, para que podamos entender el mensaje que tú nos quieras entregar. Señor, por favor, quítame del medio, ayúdame a no ser un estorbo, sino ser una herramienta en tus manos, Padre, para poder transmitir tu mensaje de la manera más clara y espiritual. Gracias por todo, mi Señor, te amamos y te oramos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. La clase de hoy se titula Amor Perfecto. Amor perfecto. Y estaremos aprendiendo sobre la escritura que está en Mateo 5 del 43 al 48 y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. La enseñanza tradicional que vemos acá, y lo vamos a dividir esta clase en 3 puntos. Y el primero es la enseñanza tradicional. La frase amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y según los estudiosos, creen que tiene su origen en la práctica de los esenios de Qumran, a los cuales les pertenecían los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados alrededor del año 1945. En su enseñanza prescribía que ellos tenían que amar a los hijos de la luz, que eran los que pertenecían a su secta, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, quienes eran todos los que no pertenecían a su grupo religioso y que no, según su criterio, no honraban a Dios. Este grupo de esenios tuvieron influencia desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Y es interesante porque esto sucedía a pesar que en el Antiguo Testamento se enseñaba, en Levítico 19,
18, versión NBI, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es decir, ya en el Antiguo Testamento se enseñaba a amar al prójimo. Se enseñaba a amar al prójimo. En ninguna parte de la Biblia de forma explícita dice odia a tu enemigo. Sí habla de odiar a los que te odian. Pero no hablaba de odiar al enemigo, de odiar el pecado, de odiar la maldad. Eso sí, pero no de odiar al enemigo. El segundo punto que podemos ver acá es el círculo vicioso que describe acá Jesús en estos versículos. En el versículo 46 y 47 de la escritura que estamos viendo, dice en la versión NBI, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Pensemos en lo que está diciendo estos versículos. Jesús está confrontando ese comportamiento sectario de amar solamente a algunos, de tener un amor solamente exclusivo para ciertos tipos de personas. Es decir, yo amo a los que me caen bien, yo amo a los que aman lo que a mí me gusta, yo amo a los de mi familia, con los que tenemos lazo. A ellos sí. Pero dice, ¿qué recompensa tienen cuando amamos solamente a los que nos aman? ¿No son así también los recaudadores de impuestos? Jesús le está diciendo, ¿no son así también los que ustedes consideran los peores pecadores del mundo? Y si saludan solamente a sus hermanos, solamente se involucran, porque saludar no era solamente un hola, sino que se involucran con personas que son solamente parte de su grupo, de su comunidad. ¿Qué hacen más que otros? Dice. ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Otra vez llevándolos, ¿no son los gentiles la peor clase de gente? Cuando ustedes saludan solamente a sus hermanos, se comportan como los peores que ustedes consideran, como los recaudadores de impuestos o como los gentiles. Si estos grupos israelitas identificaban a su prójimo exclusivamente a los que vivían dentro de su comunidad judía. Y es interesante esto. Prójimo no eran todos. Prójimo para los judíos eran los que pertenecían a tu comunidad. A los gentiles, a los impíos y todo aquel que estuviera fuera de esta comunidad era considerado enemigo de Dios y por consecuencia enemigo de ellos. Claramente este era un comportamiento muy sectario y se ve como algo muy lejano a lo que Dios quería en Levítico 19:18. Pero ¿sabes? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido así? ¿Cuántas veces yo he sido así? Amando a quien me ama. Amando a quien me apoya, amando a quien me dice, vamos Cristian, amando a quien le caigo bien, amando a quien, no sé, tenemos una buena comunión. Pero realmente Jesús aquí confronta ese corazón elitista, exclusivo, sectario. El amor para Jesús no se limitaba solamente a tu comunidad o a tu grupo. Y eso es lo que estaba explicando y confrontando a estos judíos. Pero sabes, nosotros muchas veces no estamos dispuestos a amar a los que están fuera de este círculo. ¿Cuántas veces evitamos intencionalmente hablar o mezclarnos con ciertos tipos de personas? Según su estatus social, según su estatus académico, según su forma de vestir, su forma de hablar, o por su nacionalidad, etc. Y limitamos nuestro amor a cierto tipo de personas, a ciertos estándares que cumplan. Y realmente el amar no tiene nada que ver con el sectarismo. ¿Sabes? Yo tristemente he visto en varias ocasiones actuar así. Marcar una diferencia por un prejuicio, por
juzgar según la forma de hablar. Esto hablo fuera de mi comunidad cristiana. Y incluso dentro de mi comunidad cristiana me ha costado más amar a quien quizás ha sido crítico, a quien ha sido quejarse o ha decidido quejarse conmigo constantemente. En el tiempo, no hablo de ahora, en el tiempo. Y eso no tiene nada que ver con amar como Cristo ama. Incluso algo que yo en lo personal admiro mucho de Jesús era su capacidad de relacionarse con todo tipo de personas. Ya fuera con hombres y con mujeres, que no era algo común en la época. Él se relacionaba con mujeres, le dirigía la palabra a mujeres. De una forma súper espiritual. No te estoy invitando a que te empieces, hombre, a relacionarte con mujeres sin ser un hombre espiritual. Para nada, eso no es sabio. Pero Jesús sí lo hacía, se relacionaba de una forma muy espiritual tanto con hombres como mujeres. Recordemos que las mujeres en tiempo de Jesús eran ciudadanos de segunda categoría. Pero Jesús las puso en un lugar de igualdad, de un trato igualitario. Jesús sabía relacionarse tanto con ancianos, y eso lo hizo desde adolescente, y con niños. Jesús se relacionaba con personas enfermas que eran rechazadas por la sociedad, rechazadas por el mundo religioso, y con los que estaban sanos, con los que estaban bien. Se relacionaba con personas que tenían muchos recursos, personas ricas, pero también se relacionaba con gente pobre, que no tenía recursos, que no tenía nada económicamente que ofrecerle. Jesús se relacionaba con personas religiosas, con maestros, Nicodemo, y también con cobradores de impuestos y prostitutas, con personas que eran rechazadas religiosamente y por la sociedad. Él no tenía un amor sectario. Sabía relacionarse con su pueblo, con sus coterráneos, con los judíos, pero también con el extranjero. Entonces, algo que Jesús tenía era que no limitaba su amor a un grupo específico. Él amó a todos. Yo anhelo profundamente ser así, llegar a relacionarme sin ningún tipo de prejuicios hacia nadie. Cuando limitamos prójimo, como lo hacían los judíos, solamente a su comunidad, y lo limitamos a los que piensan, hablan, se visten o viven cerca de nosotros o se viven como nosotros, somos igual que los cobradores de impuestos y gentiles, que eran los peores pecadores según los judíos de la época. Y en estos versículos Jesús nos está preguntando a quién consideramos nuestro prójimo. ¿A quién? ¿A mis amigos solamente? ¿A mi comunidad cristiana es mi prójimo? ¿Las personas que están en mi estatus social, en la comuna en que vivo? ¿Personas de mi propia nacionalidad solamente? ¿Quién es mi prójimo? ¿Es un grupo selecto? Jesús aquí confronta que mi amor no es solamente para quienes viven en mi propia comunidad, sino también a los que consideraba mi enemigo. Y esto es muy importante porque el concepto de enemigo en esta escritura no tiene que ver solamente con las personas que podían dañarme o me hacían daño. Enemigo, para la audiencia que estaba escuchando acá, tenía que ver con personas que no pertenecían a mi comunidad, personas que no estaban viviendo no eran parte del pueblo de Dios. Eso es muy interesante, porque le cambia la perspectiva a toda la escritura. Y lo vamos a ir viendo en más detalle más adelante. Tercer punto, la iniciativa transformadora que vemos en esta escritura. Veamos el versículo 44 al 45. Dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Sabes?
Hay muchas escrituras sobre amor en la Biblia. Pero nadie antes habló tan directamente como Jesús sobre amar al enemigo. Jesús aquí confronta directamente, como le decía, el amor sectario que existía entre el pueblo judío. Y claramente nos confronta a nosotros a amar como Dios ama, a amar como Cristo ama. Aquí no está diciendo que convertirse en hijo de Dios sea a través de amar al enemigo. No, sino que dice que si nos comportamos como hijos e hijas de Dios, vamos a amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Dios derrama gracias sobre todos. Dios derrama su gracia constantemente, día a día, sobre todos. Sí es cierto, Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos, que lluvia caiga sobre justos e injustos. Y esto no significa que no vamos a tener que rendir cuentas, porque todos, cada una, tú y yo, tendremos que rendir cuentas de nuestras acciones, de cómo vivimos, de qué hicimos con nuestra vida, qué hicimos con la gracia que fue derramada en nosotros. Quiero ir a una escritura que grafica tan potentemente lo que Jesús quiere enseñar sobre amor al enemigo. Y esta escritura se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Leeré la Nueva Biblia de las Américas. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, el maestro, ¿no?, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es decir, del templo a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley le respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Esta escritura, parábola del buen samaritano, es muy conocida, creo que por todos nosotros. Y es un tremendo ejemplo de Jesús. Hay demasiadas enseñanzas en esta parábola, pero hoy buscaremos aplicarla a lo que tiene que ver exclusivamente al amor al enemigo. Fíjense que este intérprete de la ley, que era un maestro de la ley, él conocía la respuesta a su pregunta. Él pregunta sobre la salvación, derechamente. ¿Cómo heredo la vida eterna? ¿Cómo heredo la salvación? Y él responde amando a Dios, resumiéndolo, amando a Dios con todo nuestro ser, es decir, sometiendo nuestra voluntad a Él, y amando al prójimo como uno mismo. Pero la segunda pregunta que hace el maestro, ¿quién es mi prójimo?, sí tiene que ver con justificarse, pero también tiene que ver con este sectarismo judío que existía. ¿Quién es mi prójimo? ¿A cuánto se limita? Es como cuando Pedro preguntaba: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para cumplir la ley? ¿Quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús es perfecta, porque le muestra a través de una parábola y lo hace pensar, lo hace reflexionar. Y en esta parábola hay 4 personajes principales: un hombre medio muerto, un sacerdote, un levita y un samaritano.
Pensemos en esto. Un hombre medio muerto. Esta persona había sido despojada, dice la Escritura. Despojada tenía relación con quitarle hasta sus ropas. Entonces él estaba desnudo, o prácticamente, o semidesnudo. Le habían quitado todo. Entonces, además de la vergüenza de lo que significaba estar medio muerto y estar prácticamente desnudo, tirado en el suelo, esto tenía una connotación aún mayor, ya que tu ropa era lo que identificaba tu etnia. De qué etnia judía eras, si pertenecías a los fariseos, saduceos, si eras un samaritano, si eras de otra parte. Identificaba de quién eras realmente, a qué grupo pertenecías. Entonces, al estar despojado de sus ropas, realmente nadie estaba obligado a ayudarlo. Porque no pertenecía a mi etnia, no pertenecía a mi comunidad. Puede ser un enemigo. Este puede ser mi enemigo el que está ahí. Entonces, lo que le había pasado a este hombre era tan trágico que estaba condenado a morir lentamente ahí. Porque nadie iba a ayudar a su enemigo. ¿Qué necesitaba este hombre medio muerto? Que alguien lo salvara. Que alguien tuviera compasión de él. ¿Qué otro personaje vemos? Un sacerdote. Este sacerdote, ¿qué hace? No quiere quedar impuro. Porque para ellos tocar un cadáver lo dejaba impuro por una cantidad de días y no podían oficiar en el templo. Entonces él, para no arriesgarse, lo ve y cruza por el otro lado del camino. Es decir, ellos tenían temor hasta de que la sombra los tocara. Imagínate el legalismo que había en esto. La religiosidad que había. Era importante servir en su comunidad, ir al templo, pero se olvidaba de algo tan importante como la compasión y la misericordia que Dios pedía. Con el levita, que pasa después, ocurre la misma razón. Aunque los levitas no eran tantas las exigencias, pero aún así él cruza al lado y lo ve. Y para no contaminarse ritualmente, sigue de largo, anulando el pedido de misericordia y compasión que Dios pide a través de todas las Escrituras. Pero aparece este personaje, un samaritano. Pensemos en lo siguiente. El odio era recíproco entre samaritanos y judíos. No era solamente que los judíos odiaban a los samaritanos también odiaban a los judíos. Pero este samaritano, sin saber o presumir quizá que era un judío el que estaba ahí, tuvo compasión de él. Pero ¿sabes quién no tuvo esa compasión? Que es como, oh, qué terrible lo que estoy viendo, qué terrible lo que está sufriendo esta persona, ay, y se puso a llorar y se lamentó y siguió de largo. Él se da cuenta de la situación, de lo que está ocurriendo, y este amor y esta compasión que le mueve las entrañas, lo mueve a la acción. Lo mueve a la acción, lo mueve a hacer algo. No se queda en emociones, no se queda en lo lamento, me duele, sino que hace una acción de liberación, que son varias en realidad. Y Jesús se enfoca intencionalmente en los detalles. Él dice en la Escritura que se acercó a él, tomó la decisión de ir hacia él, se acercó al entender que necesitaba salvación, ser salvado, y se acercó. Luego lo empieza a vendar, es decir, lo empieza a sanar con lo que tenía. Derrama sobre él aceite y vino. Luego de eso lo traslada, lo sube a su cabalgadura y lo traslada. Y lo traslada y luego de eso lo ubica en un lugar. No lo deja a la deriva, le da un lugar. Y se queda con él ese día. Porque dice, y lo cuidó. Y aquí te dice que al día siguiente, él habla con el mesonero. Ojo que los mesoneros en tiempos de Jesús tenían muy mala fama. Eran personas agresivas y deshonestas. Entonces él podía haber actuado muy mal, pero el samaritano pone una fianza, paga primero por sus gastos, asegura que lo cuide
Y dice que cuando vuelva, Él se compromete a ser su fiador. Eso era como que si tú ahora firmaras un contrato y lo firmas y lo entregas. Tu palabra valía mucho. Y Él se comprometió a ser su fiador. No solamente lo sanó, lo cuidó, lo dejó ahí, sino que me comprometo hasta que estés bien, estar contigo. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes lo que está enseñando profundamente Jesús? Que el samaritano se involucró y se comprometió con esta persona que necesitaba ser salvada. Dos palabras muy potentes. Involucrarse y comprometerse. Su amor y compasión no fue de palabras, fueron hechos concretos. ¿Sabes? En esta parábola Jesús no le dijo al maestro, qué excelente que sepa las escrituras, ¿cierto? Cita una vez Deuteronomio 6, si no me equivoco, y Levítico 19, 18. ¿Sabes cuál es la forma de heredar la vida eterna? Qué bien que sepas las escrituras, te las sabes de memoria, muy bien. No lo felicitó, le dijo qué excelente que pertenezcas a un grupo religioso y que seas un maestro de la ley. Tampoco le dijo qué excelente que ames a los que te aman. Jesús le dijo al maestro, ve y haz tú lo mismo. Le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y ama de esta manera. Ve y ama como este samaritano. Obviamente el judío, el maestro de la ley, ni se atrevió a decir que era un samaritano, porque era tanto el odio que había. Sino que dijo que el que hizo lo correcto fue la persona que tuvo compasión de él. Pero dice, ve y haz tú lo mismo. Le dice, involúcrate y comprométete para salvar a tu enemigo. Bajo el concepto de que los enemigos no eran solamente las personas que nos hacen daño según lo que el contexto de la Escritura, sino que tenía que ver que los enemigos eran todos los que no cumplían la voluntad de Dios. La perspectiva cambia, pensando que Jesús lo que nos está hablando también es de las personas que no tienen a Dios. Jesús, cuando habla de amar al enemigo, tiene mucha relación con amar a las personas que están perdidas, que necesitan salvación. Pensemos, ¿cómo esta última escritura del samaritano nos exhorta a qué cosa? A ti y a mí, a involucrarnos y comprometernos con la salvación de los perdidos, de las personas que hoy no tienen una relación con Dios, de las personas que no han sido rescatadas, que no se han arrepentido, que no se han bautizado para el perdón de sus pecados. La pregunta con esto, al ir viendo y digiriendo estas escrituras, es para ti, amigo y amiga que nos visitas por primera vez, o que estás evaluando el volverte a Dios, o estás estudiando la Biblia. ¿Entiendes en el punto que te encuentras espiritualmente hoy? ¿Lo entiendes? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Estás como ese hombre medio muerto? ¿Necesitando que lo salven? ¿Necesitas ser salvado por Dios? ¿Lo ves? Si es así, si lo logras ver, empieza a estudiar la Biblia. Y si estás estudiando la Biblia, persevera en eso. Si necesitas restaurarte, restaura tu relación con Dios. Hay personas que quieren estudiar la Biblia contigo. Y esto para mis hermanos y hermanas. ¿Cómo nos va amando al perdido? ¿Cómo nos va amando al enemigo? ¿Estás involucrado y apoyando en algún estudio en tu iglesia comunal? ¿O estamos siendo como los sacerdotes judíos y levitas que creemos que somos de un estirpe especial y que por pertenecer a una comunidad estamos bien con Dios? Pero al ver a alguien que necesita la salvación, cruzamos al lado del camino y me enfoco en lo que tengo que hacer solamente. El conocer las Escrituras sin aplicarlas solo nos vuelve personas religiosas.
Y ya sabemos cómo Jesús confronta a los religiosos, ¿cierto? Sabemos las palabras fuertes que le dice a la gente religiosa. Entonces, yo quiero animarlos a involucrarse y comprometerse a salvar personas, a amar a los perdidos. Concretamente, apoya a tu siervo de iglesia comunal. Ellos no pueden hacer todos. A los siervos de zona no pueden hacer todos. Tienen muchas responsabilidades. Hay varias personas que están estudiando la Biblia. Hay varias personas que quieren restaurarse. ¿Y sabes? A veces faltan manos para estudiar la Biblia. Aparta un tiempo, ofrenda de tu tiempo. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos estamos cansados. Todos estamos corriendo. Todos tenemos muchas responsabilidades. A todos nos enfermamos. Todos tenemos cosas que cumplir. Que no sea ese tu argumento. El llamado a amar al enemigo, en este caso amar al perdido, es para ti, hermano. Es para ti, hermana. Anímate a involucrarte y comprometerte a salvar personas. Ese es nuestro propósito. Ese es el llamado que Dios hizo a ti y a mí. Y otros lo hicieron por ti y lo hicieron por mí. Estudiaron la Biblia con nosotros, se invirtieron en nosotros. Pensemos, quizá cuánto tiempo que no te involucras en un estudio bíblico. ¿Cuánto tiempo que no piensas en otra persona? Busquemos amar al enemigo. Busquemos amar al perdido. Así nos asemejamos más a Jesús. Mateo 5:48, el último versículo de este párrafo, ¿no?, del día de hoy, dice: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto en griego es teleios, que significa completo, la que aparece en esta escritura. En varias aplicaciones de trabajo, crecimiento mentalmente y carácter moralmente. Cuando Jesús habla de sean perfectos, no tiene relación con no fallar, sino con cumplir el propósito para el que fuimos creados, ser completos, cumplir ese propósito. Y fuimos creados para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Ese es el propósito de tu creación y de mi creación. Dios no me creó para casarme, para ser papá, para ser exitoso. No, puede ocurrir. Pero no, fui creado para eso. Fui creado para dar gloria a Dios. ¿Y cómo doy gloria a Dios? Cumpliendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Se resume en amar al Señor tu Dios con todo tu ser, con tu alma, con tu cuerpo, con tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso incluye al enemigo, eso incluye al perdido. Busquemos ser perfectos en ese sentido como Dios. Amando incondicionalmente. Buscando ser completo. Cumpliendo al propósito para el cual fuiste rescatado. Para salvar y rescatar a otros. Para eso fuimos salvados. Y la última escritura del día de hoy es Romanos 5, del 8 al 10, versión Dios habla hoy. Dice la escritura: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Nunca olvidemos, hermano y hermana, que un día nosotros éramos el enemigo. Un día tú y yo éramos el enemigo. Pero un día Jesús nos rescató y nos salvó, al igual que lo hizo el samaritano con este hombre. Y para salvarnos usó su poder, pero también usó personas. Usó hombres y mujeres que dieron su tiempo por ti y por mí. Hagamos nosotros lo mismo por otros. Ahora tomaremos la comunión y te pido que mientras oremos acá, recordemos las palabras de Jesús.
Amemos al enemigo. Actuemos como el buen samaritano. Como decía Jesús, ve y haz tú lo mismo. Y amemos como Él. Oremos por la comunión. Mi Señor, quiero darte gracias por tu palabra, por tus verdades. Yo veo cómo las Escrituras confrontan mi corazón. Cómo me llevan, Padre, a buscar arrepentimiento en tantas cosas. Te oro, Padre, para no perder nunca el amor hacia mi enemigo, el amor hacia el perdido. Y buscar, Padre, esa reconciliación y hacerlo parte de la comunidad. Gracias porque Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos. Y hoy estamos reconciliados contigo por ese tremendo amor. Ayúdanos a nunca olvidar la sangre que fue derramada en nuestro favor. Y ahora que tomamos el pan y el vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, recordemos, Padre, y busquemos hacer lo mismo. Ser herramientas para salvar a otros. Te amamos, mi Señor, y esto te lo oramos, agradecidos, en nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena tarde. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para
monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola a todos, muy buenas tardes. Qué bueno es cuando podemos aprender de las Escrituras, podemos profundizar en ellas, podemos contrastarlo con nuestros conocimientos, con nuestras ideas y ver si aquello que sabemos o conocemos es lo que realmente la Biblia quiere enseñarnos. Queremos conocer a Dios de una manera más profunda y la Biblia es la única manera en la cual podemos conocer a Dios. Por lo mismo te invitamos a que puedas darte el tiempo de aprender de la Biblia, de estudiar de las Escrituras, de buscar conocer cuál es el plan de Dios para tu vida. Comunícate con tu amigo, comunícate con nosotros para seguir aprendiendo de Dios y seguir profundizando en lo que Dios tiene preparado para ti. También te invitamos a visitarnos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web icocchile.cl. Ahí puedes conocernos, puedes ver la historia de la iglesia, puedes ver también las clases que hemos tenido en todo este tiempo del Sermón del Monte y otras clases que han ido profundizando en nuestra relación con Dios. Y también dejarlos invitados para el próximo domingo. Nos reuniremos como iglesia comunal, iglesias mucho más pequeñas, iglesias cerca de nuestra misma comuna, de nuestro mismo lugar geográfico. Te invitamos para que sigamos profundizando las Escrituras, estrechando nuestras relaciones también, conectándonos, conociéndonos y aprendiendo de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en 15 días más nos volvemos a ver nuevamente a través de Zoom, toda la iglesia, para cantar a Dios, alabar a Dios y seguir aprendiendo de su palabra. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes.